notable, de una estética natural. Jugador de equipo, con personalidad y con tendencia clara a ser líder, caudillo ante la hinchada. Fue un jugador elegante, fue un jugador respetado por sus compañeros, pero fue muy respetado por sus colegas, por sus adversarios. Uno de los jugadores lógicamente destacados por su calidad técnica y por su capacidad humana. Tipo fino, elegante, pero que a su vez tenía también un gran espíritu combativo, mucha garra. Yo nunca lo vi arrugar, nunca le dije, nunca lo vi por decirte, bueno, me pegó y me voy. Sí. Cuando se tuvo que ir porque se lo llevaron en camilla. Jugador inteligente, jugador para el equipo, pero donde más yo destacar fue en River. O sea, en River se cansaba de jugar bien. Siempre tenía la vista puesta hacia el frente, la pelota era su mejor amiga, pero nunca le veía la cara. Y tenía la habilidad de cuando el rival estiraba el pie para ir a buscar la pelota, él tocarla antes. Tenías que estar siempre atento porque sabés que en cualquier momento la pelota te podía quedar servida de cara al gol. Y una gran confianza en que la pelota le llegaba y no se perdía. Si uno quiere aprender a cabecear, no tiene más que ver un take de Enzo Francescoli. Enzo, en River, lo de Príncipe está bárbaro, pero para mí era un rey. En 1983, River Plate salió en busca de una figura que le devolvería la fe a sus hinchas. Este jugador fue Enzo Francescoli, quien a los 21 años llegó con el peso de sacar a River de la crisis que atravesaba. Cuando apareció ese flaco desgarbado con los ojos saltones, decían, no puede ser. Este no puede ser el jugador del que tanto hablan. Los primeros 6, 8 meses deambulando, digamos, en River, que habían partido andaba bárbaro y hacía un golazo, o andaba muy bien, y otro pasaba 5 partidos. Y bueno, anduve ahí en una gran irregularidad, como tuvo el plantel, con una huelga de casi 2 meses. Hubo un poco de todo ese año. Luis Cubilla, el entrenador de River, puso a Francescoli como mediocampista y esto no le favoreció para nada al joven jugador. Francescoli hasta se encontró en la lista de transferibles del club. Se veía que era un tipo diferente, pero no se le encontraba la posición en la cancha. Entonces Cubilla dice, va a jugar de mediocampista por la derecha. De ahí a meterlo de 8 ya le generás marcas, compromisos y a lo mejor otro sacrificio que a lo mejor no estaba. Aparte venía a jugar con la camiseta pesada. Lo hizo jugar más contenido, más sobre la mitad de la cancha, realizando tareas de contención, de retraso, de marca, y eso no era algo que él sentía demasiado. El equipo de River en la temporada 1985-1986 se armaba con las características de un equipo ganador. Héctor Vieira reemplaza a Cubilla como técnico y toma las riendas de River. Su impacto fue inmediato. Y yo declaré al segundo día de hacerme cargo de River. Yo dije que si Francescoli no triunfaba en River Plate, yo abandonaba el cargo de entrenador. Lo que viene después, en realidad, es una combinación, según cuenta la historia, entre el Bambino Vieira y nada menos que Adolfo Pedernera, que tiene un interinato hasta que llega Vieira, y lo ubica en lo que sería un 9,5, y fue la posición que llevó, creo, a Enzo al estrellato. Lo hace jugar de media punta, en 3/4 de cancha, recibiendo, mirando hacia el arco contrario. Y ahí explota el jugador notable. Yo lo que rescato sobre todo de Vieira como entrenador era el estado de ánimo que él creaba en el plantel para jugar los partidos. El 8 de febrero de 1986 en Mar del Plata, River se enfrentó a la selección de Polonia. A 15 minutos del final, River perdía 4-2, pero el equipo igualó en el marcador y un gol antológico de Enzo en tiempo de descuento aseguró la victoria. Fue un partido amistoso que pareció una final del mundo, que no es fácil. Además de hacer 3 goles con uno de chilena, un golazo sensacional que define el partido y que hace que la gente se vaya llorando de la cancha de Mar del Plata. Yo voy de frente a la pelota y la paro de pecho y giro, digo, como esa cosa rara, porque si iba de frente la hubiera parado como para patear, ¿no? Y cuando él mató la pelota con el pecho y se elevó la pelota, yo ahí grité gol. Grité gol porque ya estaba armado Enzo. Se me dio instintivamente de probar de hacer la chilena y la paré de pecho y giré en el aire y hice la chilena y entró en el arco. Y la gente lloraba en el estadio. Venía a abrazarme como si hubiésemos ganado la Copa del Mundo. River marchaba con paso firme hacia el título del fútbol argentino con un plantel de experimentados jugadores.
Estaba Ruggeri, el Tano Gutiérrez, en un principio Francescoli, el Beto Alonso, el Tolo Gallego. Eran gente de mucha personalidad donde creo que ese año se consigue todo, ¿no? Había una confianza de grupo que hacía de que uno entrara tranquilo a los partidos, ¿no? Ganábamos, un gran estado de ánimo, estábamos todos en una misma línea de juego, éramos todos importantes, no había, si bien Alonso hacía una diferencia por la idolatría que él tenía, pero después éramos todos queridos. River tenía 55 goles en la delantera, 26 Enzo, 17 Morresi y 12 la Araña Muchastegui. Ese campeonato lo gana por la máxima diferencia de puntos de la historia del fútbol argentino. Yo le puse Príncipe y yo creo que efectivamente el sobrenombre le quedaba justo, le calzaba muy bien. Lo dije sin darme cuenta un día, se me ocurrió porque lo vi principesco en su andar. Se destaca cómo camina, su altura, su figura espigada, tiene un aire. Este equipo de River ganaría la Copa Libertadores en 1986, aunque sin Enzo, quien partió hacia Europa tras el Mundial de México. 1. En Montevideo, Uruguay. Desde una temprana edad, su padre le inculcó el amor por el fútbol. Iba con mi viejo a la cancha y me acuerdo el primer día que llegué al Estadio Centenario, que entré por la tribuna olímpica, y de ver, era una noche, y de ver el césped verde en esa época para mí fue una sorpresa y me quedó esa imagen siempre y bueno, y de ahí el sueño de algún día jugar ahí. El sueño se convertiría en realidad. Sus primeros pasos en el fútbol fueron dados con Montevideo Wanderers, un club modesto. Wanderers es un equipo pequeño, casi de barrio, casi familiar, ¿no? Y que era fantástico por eso, éramos muy unidos, estábamos casi todo el día juntos y aparte ese año justo nos fue muy bien, salimos vicecampeones en Uruguay. Pintaba más en el... Lo que pasa es que uno lo veía flaquito, pero hacía cosas que... Era lo que se llama el jugador diferente. Lo diferente lo demostró cuando alcanzó en primera división con 17, 18 años, que tenía la madurez de un jugador de 50, 60 partidos. Cuando llegamos a primera, cuando estaba para mí el corazón, teníamos un tiempo que decir, ustedes quiten y enseñan a demostrar porque sacan todo el partido de firme. Nosotros hacemos el trabajo sucio y no le ponía la pincelada y terminar el gol. Enzo siempre jugaba encarándola, nunca iba para el él siempre buscaba el arco, entraba como saeta y quería siempre el gol o colaborar con el gol. El mismo año que Francescoli fue transferido a River Plate, alcanzaría su primer gran logro con la selección uruguaya, al formar parte del equipo que ganó la Copa América de 1983. 3 años después, le esperaba un gran reto, el Mundial de México 86. Era el hombre que manejaba los hilos del equipo también. Manejaba los hilos, a pesar de que nosotros nunca fuimos partidarios de decir, a este hay que darle siempre la pelota, no. Habíamos arrancado bastante bien contra Alemania, que eran los candidatos a ser campeón del mundo. Y que nos empatan los alemanes prácticamente en la hora. Después perdemos un partido increíble con Dinamarca. Por goleada, le hacen 6 goles. Y eso tumba a cualquiera, ¿no? Y después cuando llegás a la primera fase clasificatoria, a octavos de final, chocás con la Argentina, con Diego. Entonces fue bastante frustrante, digo, no me dio para... Sí fue el primer partido importante que cruzaba Diego y creo que no tengo ningún problema en decirlo, se vio la diferencia entre el mejor jugador del mundo y uno que intentó serlo. Al perder 1-0 frente a Argentina, Uruguay quedó eliminado. El año siguiente volvieron a enfrentarse en semifinales de la Copa América, que se disputó en Argentina. Uruguay ganó la revancha y luego se coronó campeón de América. Yo creo que un sudamericano extraordinario que ganó Uruguay es el del año 87, aquí en el estadio de River, dejando de lado nada menos que a la selección argentina. En la Copa América del 87 estaba haciendo un partido brillante en la final contra Chile, pero brillante. Estaba jugando de forma excepcional, como seguramente todos los uruguayos siempre lo queríamos ver. Era imparable. El Mundial de Italia 90 daría a Francescoli y a la selección una nueva oportunidad de soñar en grande.
Sin embargo, las expectativas rápidamente se convirtieron en frustración al ser eliminados por los anfitriones. Lamentablemente nunca tuvimos el protagonismo que tendríamos que haber tenido y eso es el error que tuvimos. Siempre sufrió como ídolo que era, o como protagonista principal, el pero. Es tal cosa, sí, pero tiene tal efecto. Entonces nos lleva muchas veces nuestra pequeñez, nuestras características, a considerar más a las personas por lo que aquello de lo que carecen que por lo que realmente tienen. En 1986, poco después de la Copa del Mundo, el pase de Enzo al fútbol europeo se concretó. Su destino era Francia, con el Racing de París. Una vez situado, su futuro presentaba pocas opciones. Soñaba cuando me fui con deslumbrar Europa, digamos, o que todo el mundo se deslumbrara. Yo creo que el sueño, y cuando uno sueña no anda con cosas muy pequeñas, digamos. Fue un cambio muy duro entre un medio difícil, donde a lo mejor no tuvo todo el apoyo o el entorno que le era favorable. Se sentía anclado ahí, encerrado, en un lugar donde sobre todas las cosas él consideraba que no se vivía el fútbol como él lo sentía. En esa época él jugaba en el Matra Racing de París, con un presidente que lo bancaba a muerte y que con tal de que se quedara le daba todo, pero todo económicamente. Y lo que Enzo necesitaba era gente en las tribunas, por ejemplo. Entonces traté de vivir el presente, entonces yo elegí ir a Francia pensando que después iba a Italia. Estuve cuatro años para ir a Italia porque mi presidente en Francia no me quiso transferir nunca, a pesar de tener contrato firmado con Roma y con Juventus. Por fin se dio el pase y Enzo fue transferido al Olympique de Marseille por un año, donde fue campeón de Francia en la temporada 89-90. Un año después, alcanzó su meta de jugar en Italia al llegar al Cagliari a los 28 años de edad. En el momento en que Francescoli fue a jugar a Italia en particular, que jugó en Francia también, yo creo que había una visión del futbolista sudamericano distinta de la que existe hoy. Justamente Francescoli llevó no solamente su calidad, que nunca estuvo en discusión, sino sus condiciones de líder desde otro lugar. Ese año había subido el Cagliari a la A y 3 años después fuimos a la Copa UEFA con el Cagliari. Y en ese momento a mí me compra el Torino. El Torino es un equipo muy popular, que lleva mucha gente, pero que desde hace muchos años arrastra frustraciones. Y a Enzo le tocó un poco cargar con eso. Entonces yo negocié mi contrato para quedarme con el pase y entonces tuve la posibilidad de hacer lo que quería y de volver a Argentina. Francescoli apenas jugó un año en Torino. El sueño de un retorno a River se concretó en 1994. Muy pocos regresos se producen con tanta productividad como el de Francescoli. Llega River Plate e inmediatamente reasume el liderazgo y su juego ya maduro, importante, de volumen, se nota en toda su esplendidez. Y todos los pibes lo escuchaban a Enzo, todos lo escuchaban a él. Era el líder nato. Entonces ahí sentí la responsabilidad de armar el grupo, de crear un grupo, esto como era mi credibilidad o mi experiencia, decir, bueno, tengo que hacer un grupo muy compacto, que todos estemos unidos, que no haya diferencias para poder ganar cosas importantes. En esta segunda etapa, River conquistó el campeonato Apertura 94 con un invicto histórico. Enzo fue el goleador del mismo. En 1996, el equipo llegó a la final de la Copa Libertadores frente al América de Cali. River perdió el primer partido 1-0 y la definición se jugó en un repleto estadio Monumental. Me acuerdo hasta el día famoso que todos dicen que hice la charla, que nada que ver, de la final de la Libertadores, que yo un poco arengué a todos mis compañeros, que bueno, ¿se acuerdan del primer día que les dije que me ayudaran a ser campeón de América? Acá estamos, no me dejen pegado ahora que ya estamos, me mato si no somos campeones de América. Era una sensación que yo le quería dar una mano a él, o sea, más allá de la satisfacción personal, dice, tengo que hacer todo lo posible para que él logre, para que mi ídolo logre lo que tanto ansía. La primera imagen que me viene a la mente es todo rojo, y no precisamente por la América, pero de un rojo intenso. La imagen que deja Enzo en la cancha creo que empieza a gestarse a partir de la salida del túnel. Entonces digo, muchachos, no podemos dejar pasar esta oportunidad porque es única e indescriptible. Enzo era
uno de esos líderes que marcan el camino sin hablar mucho. Se consagraron en un partido que se pone 1-0 con un gol de Crespo al primer tiempo y que después, en la presión del América, River aprovecha en un contragolpe. Ortega roba aquella pelota de un mal despeje de Córdoba y tira un centro en el que Crespo creo que saltó más que nunca y la metió. Gracias a 2 goles de Hernán Crespo, River logró la hazaña ganando con ese resultado. Era el campeón de América. Y ahí entra inevitable mucha gente a la cancha y pasa todo entre festejos, locura, entre la cual me roban la medalla del campeón de América, me la quita alguien en la gente y después me la da un chico en el túnel que la había encontrado. Entre todas esas anécdotas, la felicidad de ser campeón de América y haber cumplido, digamos, para mí era como volver en el túnel del tiempo. Cuando llegamos al vestuario, estoy bajando y me estaba esperando. Me dio un abrazo y me dice, gracias, cumpliste el sueño de mi vida, el hecho de venir y ganar la Copa Libertadores. Dice, te agradezco, me dice, yo casi me muero. A finales de 1996, River viajó a Japón para disputar la Copa Intercontinental contra la Juventus del francés Zinedine Zidane y perdería 1-0. A Enzo le quedaba un año más en el fútbol. 1994, dejando a Enzo sin un chance de jugar una última Copa del Mundo. En 1995, la Copa América se disputó en Uruguay y Enzo buscaba una última gloria con el celeste. La imagen de aquel Uruguay era Enzo Francescoli. De allí partía todo. Desde él partía todas las posibilidades de Uruguay. Francescoli tenía que salir campeón, tenía que llevar a Uruguay campeón, y eso es un peso agregado. Él, si era tan bueno, y era bueno nada menos que en la Argentina, tenía que ir en un juego colectivo y por sí solo levantar al equipo y ponerlo en lo más alto. Uruguay se enfrentó a Brasil en la final. El partido terminó 1-1. Los charrúas ganaron la Copa en penaltis, logrando celebrar en el centenario. El sueño cumplido, el sueño del pibe cuando fui con mi viejo a la cancha y cumplido, levantar una copa con la celeste en mi propio estadio. Entonces me tocó a mí y la verdad que es un orgullo. Ahí como que volvió otra vez la gente a creer en Enzo, mismo en todos los jugadores. Ahí como que la gente, Enzo. Después de todo lo que había pasado, tuvo que volver me acuerdo que hasta tiró un penal con el hombro salido del lugar porque le habían pegado una patada. O sea, y la verdad que ese día, me acuerdo ese día, ya hablando de los festejos, bajamos enseguida al vestuario también y nos dimos un fuerte abrazo con mis padres, todos juntos. Francesco le levantó la copa y la gente explotó de alegría y ahí hubo una comunión que no era constante entre Francesco y los uruguayos. Lamentablemente el público uruguayo siempre lo miró bajo una lupa a Francesco. La verdad que al uruguayo le cuesta querer y idolatrar a su gente, ¿no? Creo que él se hubiese merecido un trato diferente de la afición uruguaya, más allá de que mucha gente lo reconoce, pero la gran mayoría no lo tienen como el gran ídolo que para mí fue. Enzo jugó su último partido